Vamos a meditar en versículo en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. 6, 8, Miqueas. Hombre, él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Qué pide de ti, Jehová? Solamente hacer visto la mano misericordia y olvidarte para el de Dios. Amén. Gracias al Señor. 3 virtudes, podríamos decir, que deben adornar a todo creyente, a todo cristiano, para poder andar con Dios, andar con el Señor. Nosotros antes andábamos con el otro, ¿verdad? Con el maligno, aunque no lo reconocíamos. Pensábamos que siempre, a pesar de todo lo que hacíamos, éramos de Dios. Pero ahora nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón para caminar con Dios, para andar con Él. Pero el Señor requiere, además de todo lo que nos enseña por su palabra, que estas virtudes hayan en nosotros para poder andar con Él. Porque si en nosotros hay lo contrario a lo que aquí dice, juicio, misericordia, ¿verdad? Dice, y humillarse, andar humillado delante del Señor. 3 cosas muy importantes. Lo contrario al juicio es el desobedecer a Dios, no saber distinguir lo malo de lo bueno. La misericordia, lo contrario, es la maldad contra nuestros semejantes, el rencor, el odio contra nuestros semejantes. Y la humillación es que nosotros pues andemos en humildad delante del Señor, que no nos domine la soberbia ni la altivez, que son las cosas que a veces nos quieren trabajar por esta carne mala, enemiga de nuestra alma y de nuestra salvación. La Biblia nos habla de hombres que caminaron con Dios y por eso agradaron al Señor. El Señor nos habla acerca de uno de los primeros hombres que dice que él caminó con Dios. Y como él caminó con Dios, dice que Dios se lo llevó. Dice aquí en Génesis capítulo 5, versículo 22, donde dice, y caminó Enoc con Dios, 24. Caminó, dice Enoc, uno de los patriarcas, vivió en esta tierra menos que los otros patriarcas, 365 años. Solamente los otros vivieron 900 y resto, casi 1930 años que vivió, creo que fue Adán, y Matusalén, que vivió también. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 900, gracias al Señor. Bueno, 969 años. Bueno, un hermano una vez me dijo, bueno, yo creo que esos no eran años normales, eran años solares. Eran años solares. No, eran años, de 360 días en el calendario judío, porque nuestro calendario tiene 365, pero el calendario judío tiene 360 días, ¿verdad? Fueron años de 360 días que vivieron estos hombres. Y bueno, el Señor ha cortado nuestro tiempo aquí en esta tierra. Y yo creo que en parte, aunque claro, esta carne que no quiere saber nada de la muerte, pues quisiera vivir muchos años aquí. Pero la verdad es que pensándolo bien, a veces Dios nos hace un favor con acortarnos el tiempo, porque esta vida está llena de mucho sufrimiento, de muchos sinsabores, de grandes pobreza, de grandes horribles enfermedades y de tantas cosas que se pasan en esta vida.
Y el Señor pues decidió mejor que nosotros viviéramos un tiempo corto, donde dice que apenas de 70 años están establecidos para nosotros, dice, y en los más robustos 80 años, ¿verdad? Pero este hombre dice que él caminó con Dios, y como él caminó con Dios, un día desapareció, y desapareció porque Dios se lo llevó. Nosotros un día vamos a desaparecer de este suelo, cualquier momento de esto, no sabemos cuándo, pero para que nosotros también podamos ser levantados de aquí, como fue levantado un día Enoc, como fue levantado un día Elías, tenemos que caminar con Dios, tenemos que vivir para Dios, tenemos que servirle a Dios. También la Biblia nos habla de otro hombre que caminó con Dios y Dios por eso se agradó de él, en medio de tanta maldad, de tanta perversidad, en donde dice el Señor que todo designio de los hombres era de continuo solamente el mal, posiblemente parecido a lo que estamos viviendo hoy. Quizá hoy está peor que aquellos tiempos, pero hubo un hombre que él caminó con Dios, dice aquí en Génesis capítulo 6, versículo 9. Mire cómo lo describe el Señor a este hombre. Bueno, después que pasó el diluvio, hizo algo ahí no muy correcto, ¿verdad? Porque se pegó una juma bien grande. Pero la Biblia, lo bonito de la Biblia es que no esconde los defectos de los hombres de Dios, como esas otras religiones extrañas, ¿verdad? Que hablan grandezas de sus profetas y de sus dirigentes. No, la Biblia no esconde las debilidades de los hombres de Dios, los pecados que cometieron, las imperfecciones que tuvieron. También la Biblia la señala, pero la Biblia aquí nos da testimonio de que este era un hombre justo, perfecto, dice, en sus generaciones, y caminó con Dios. Como él caminó con Dios, Dios no permitió que él pereciera con las demás gente que estaban en este mundo. Todos perecieron, todos murieron, porque rechazaron el único medio de salvación que en ese momento se les ofrecía. Entonces, mis amados hermanos, meditando pues en el versículo inicial donde nos dice el Señor, Él te ha declarado que sea lo bueno, dice, que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. ¿Qué nos pide Él? ¿Qué es lo bueno que Él nos pide? Porque Él nos lo pide, el Señor nos lo pide, porque si bien es que el profeta está hablando aquí en ese momento al pueblo, pero toda la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios habla, ¿verdad? En cada momento, en cada tiempo, en cada generación, ¿verdad? ¿Qué pide de ti Jehová? Dice, solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros que somos de Dios y que estamos caminando con Dios porque decidimos dejar el camino de muerte, el camino de pecado, el camino que es el ancho, porque hay solamente dos caminos. El hombre tiene que decidir en esta vida por cuál camino quiere caminar. Como dice un canto, ¿por cuál camino va? Si tú resuelto está, bien sabes que a Jesús tu cuenta le va a dar. ¿Por cuál camino va? Son dos caminos los que van hacia la eternidad. El más angosto es de Dios, el ancho de Satán. Dos caminos nada más, son dos caminos. Dice el Señor,
Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero estrecha y angosta es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Y por qué pocos hallan el camino que lleva a la vida eterna? Porque pocos lo buscan. Pocos buscan ese camino angosto. La gente le gusta caminar por el camino ancho. ¿Por qué ese camino es ancho? Porque ahí puede hacer usted de todo. Robar, matar, fornicar, emborracharse, endrogarse, hacer de todo, odiar, vengarse, hacer toda clase de maldad. Es el camino ancho. ¿Y quién va caminando con usted, con esa persona ahí? Los espíritus inmundos. Lo llevan cautivo, esclavo en esos pecados hacia la condenación eterna. Pero hay un camino angosto, estrecho. No es fácil el camino angosto, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Y ese es el camino que Jesús nos trazó para la salvación de nuestra alma. Si queremos heredar la vida eterna, en esta vida tenemos que decidir por cuál camino vamos a caminar. Hay gente que dice, si Dios me ama, Él mismo me tiene que traer. Él me va a llamar, Él me va a traer. No, el Señor lo invita. Usted decide si acepta la invitación del Señor. El Señor dice, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Ese es el camino angosto. Leamos ese versículo. San Mateo. Ven. Gracias a Dios. Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a perdición, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrar, mire, el Señor invita. Él no obliga a nadie. Él invita. Usted decide si acepta o no la invitación. Gracias a Dios que hemos aceptado la invitación del Señor, ¿verdad? Y hemos decidido entrar por ese camino. Dice, entrar por la puerta estrecha. Ahí no cabemos con toda esa carga de inmundicia y de pecado, porque es una puerta estrecha. Es una puerta angosta. El camino es angosto. Hay que descargar toda esa inmundicia, todos esos vicios, todas esas malas prácticas. Hay que dejarlas a un lado para poder caminar el camino estrecho. Pero no vamos solo en este camino. No vamos solo. Él va con nosotros. Y eso es lo bueno, que Él va con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para sustentarnos. Dice que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Él es el que nos da la fuerza. Por eso Él pone el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando nos entregamos a Él, para Él guiarnos por su Espíritu Santo, para que nosotros podamos caminar por esa senda estrecha. Entrad, dice, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ese camino de perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El camino de la salvación no es de muchos. Alguien me decía un día, bueno, dice, mira, la iglesia más grande que hay en el mundo es la Santa Madre Iglesia Católica, me decía él. Es la iglesia más grande que hay. ¿Tiene cuántos? ¿Y cuántos miembros tiene tu iglesia? Digo, bueno, yo no los he contado, pero sí sé que son muchos menos de los que hay en el catolicismo. Ah, dice, mira, entonces quiere decir que la gente busca lo bueno. Ahí donde está la mayoría, donde está lo bueno. Digo, lo bueno para la maldad. Por eso es que le gusta eso, porque ahí nada es malo. Como le decía una tía a mi esposa, malo es lo que no se hace. ¿Verdad? Ese es el camino ancho. Y por ahí va la gran mayoría de la humanidad. Tienen su religión, creen en Dios, tienen su rito, pero no dejan el pecado, no dejan la inmundicia, no dejan de hacer lo malo. Ese es el camino de la muerte. Pero hay un camino que conduce a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Ahora el Señor nos dice a nosotros que caminemos con Él, que andemos con Él. No vamos solos, Él va con nosotros.
Pero para poder caminar con Él, dice, tenemos que aprender a hacer juicio, amar misericordia y humillarnos para andar con Dios. Juicio. ¿Qué es juicio? La capacidad que tenemos para discernir entre lo bueno y lo malo. No nos confundimos para decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice el profeta Isaías, ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Ese ay significa dolor. Va a sufrir las consecuencias por vivir confundido, por vivir engañado, por vivir enredado. Pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, sabe distinguir con claridad entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo falso y lo verdadero. El Señor nos trajo la verdad. Él lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y usted, si es de Dios, usted va a saber distinguir entre la verdad y el error, la mentira, verdad y la verdad del Señor. La verdad está en Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si le seguimos a Él, estamos en la verdad. Hay un versículo aquí en Isaías que dice, Isaías 5, Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ay de lo que a lo malo le dicen bueno. Alguien que estuvo un tiempo aquí con nosotros, de pronto el diablo lo engañó por la fornicación. Y cuando estaba allá en una gran parranda, dice, porque era profesor por allá por el Darién, y se fue a una fiesta allá en La Palma y estaba bailando ahí, divertido con unos tragos ahí, dice, ay de lo que yo me estaba perdiendo, dice, por estar ahí metido en la iglesia. Mire usted, gran cosa, borracho y baileteando con una mujer ajena allí, porque a su esposa la abandonó su responsabilidad que había adquirido delante de Dios. Ay, dice, a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. No saben distinguir entre una cosa y otra. Están enredados. ¿Quién los tiene así enredados? ¿Quién los tiene así engañados? Satanás. Dice el Dios de este siglo, ciega los entendimientos de las personas para no poder distinguir entre una cosa y otra. Pero cuando usted ama la justicia, la verdad, cuando usted le gusta las cosas rectas, las cosas buenas, usted puede entonces ser guiado por el Espíritu Santo del Señor y sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y se aparta de lo malo y lucha por hacer el bien. La palabra del Señor dice, el sabio mira el mal y se aparta. Usted ve un peligro, usted huye de allá. Hay malas prácticas ahí, un cristiano no se va allá a enredar en conversaciones sucias, inmundas, pecaminosas, no va a ser partícipe de las personas que no tienen temor de Dios, se aparta de las malas conversaciones. Dice el Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno tiene que tener cuidado hasta de lo que uno habla o de lo que uno oye, porque muchas veces las cosas que uno oye lo pueden contaminar a uno. Y si uno no está fortalecido espiritualmente, usted quiere quedar haciendo lo que ellos hacen y quizás peor, porque las palabras llevan un espíritu. Y así como la palabra de Dios es Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. También hay palabras que transmiten espíritus inmundos para contaminar a la persona y entonces queda haciendo igual o peor que aquellos que andan en la maldad. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? De lo que hablamos y de lo que oímos, no darle atención, no mostrar interés por aquellas cosas que no ayudan, que no edifican. Hay esa capacidad para usted poder diferenciar. Nuestro Dios es un Dios de juicio y de justicia.
Hay gente que dice, si Dios tiene de verdad amor, no va a condenar al hombre que peca a un infierno, a un lago de fuego. Precisamente esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Si Él no fuera un Dios de juicio y de justicia, todo revuelto, el bueno, el malo, el que hace el bien, el que hace el mal, todos irían para el mismo lugar. Pero no, el Señor dice que un día, aunque estamos aquí ahora juntos todos en este mundo, pero dice que un día el Señor apartará las ovejas de los cabritos y irán unos al juicio eterno, a la condenación eterna y otros a la vida eterna. Leamos ese versículo en San Mateo capítulo 20. Amén. Lea el 32 y 33. Treinta y cuatro. Mire, dice, y serán reunidas delante de él toda la gente. Todos tienen que dar cuenta a Dios un día. Nadie escapará del juicio de Dios. Serán reunidas delante de él toda la gente y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Él es un Dios de juicio y de justicia. Dice la palabra del Señor que su trono es trono de juicio y de justicia. Dice el Salmo 89, versículo 14. Amén. Justicia y juicio son el asiento de tu trono, de nuestro Dios. La gente piensa que Dios tiene la mente igual a ellos y quieren hasta juzgar a Dios. Bueno, si Dios es bueno, si es verdad que Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad, tanta injusticia? No, el Señor no lo permite. El hombre tiene que cosechar lo que ha sembrado. El hombre decidió desobedecer a Dios y obedecer la voz del maligno. Y hasta el día de hoy está cosechando lo que sembró. El hombre le dio a Satanás la potestad y el dominio sobre este mundo por haber desobedecido a Dios. Por eso cuando Satanás tentó a Dios, a Jesús le dijo, a mí me han sido dados todos los reinos de este mundo y a quien yo quiero se lo doy. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el que tiene el control de los gobiernos, de las injusticias, de los crímenes, de la corrupción, de la maldad. Y Dios lo ha dejado hasta donde Dios se lo permite. Hasta donde Dios se lo permite. Pero Dios un día va a hacer una separación del que anda en la justicia de Dios y del que anda en la maldad, en el pecado. Por eso dice, serán reunidas delante de él toda la gente y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Él sabe distinguir entre las ovejas y los cabritos. Dice el Señor, conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce a los que son de él. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Hay que apartarse de la iniquidad. Todo aquel que es de Dios, apartarse de la maldad. Dice que las ovejas las pondrá a su derecha. El Señor cataloga a su iglesia, a su pueblo, a los creyentes, a los seguidores de Jesús como ovejas. Porque son seres dóciles. Son seres sencillos. No se rebelan contra su dueño. Se dejan llevar, se dejan conducir. Y por eso el Señor llama a su iglesia sus ovejas. Pero dice que a la izquierda pondrá los cabritos.
porque el Señor cataloga al que no ha conocido a Jesús como un cabrito, porque es que el cabrito, y nadie se vaya a ofender si hay alguno que todavía, no, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Allá un pobre, por ahí mandaron una de un predicador que estaba predicando y sale uno con un látigo a darle latigazo y dice, dale más duro, mátame si quieres, pero yo no voy a dejar de predicar. Bueno, hay que ser valiente para aguantar eso, ¿verdad? Yo creo que yo salgo y... Pero bueno, a veces el predicar la palabra tiene un costo, ¿verdad? Pero el que es de Dios, la palabra de Dios, oye, ¿verdad? Dice el Señor, a los cabritos los pondrá a su izquierda. ¿Por qué el Señor llama cabrito? Usted sabe que el cabrito, la oveja solamente come un pasto especial. La oveja no come cualquier pasto. Tiene que ser, como dice el salmista, de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja no puede comer cualquier pasto, tiene que ser un pasto muy especial. Pero el cabrito, el cabro, come cáscara de palo, come lo que sea. Y así es la persona generalmente que no ha conocido al Señor. ¿Sí? Practica lo que sea, unos más que otros, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser esas ovejas del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es ese pasto especial? ¿Cuál es ese pasto delicado que Él nos da? El Evangelio, la palabra del Señor. Hay quien se cansa de oír la palabra de Dios, pero gracias a Dios por aquellos que no se cansan de oír esta palabra. Mire que la palabra de Dios es comparada con el maná que Dios le dio en el desierto al pueblo judío. Y después de tiempo de estar comiendo ellos maná, comida de ángeles, dice que le mandaba del cielo, ellos se cansaron de comer eso. Y dijeron, ya nuestra alma está cansada, fastidiada de comer solo maná, maná y más nada. Nos acordábamos cuando estábamos en Egipto, que comíamos allá las ollas de carne, los culantros, los cohombros, las cebollas. Bueno, comían de todo. Y ahora en el desierto, maná y más nada. Así es el Evangelio, hermano. Palabra de Dios, oración, ayuno, ¿verdad? Eso es la vida del cristiano, espiritualmente hablando. Ya esas cosas que practicábamos antes quedaron atrás, quedaron en el olvido. Dios nos libertó de eso. No estamos aquí por bueno, por justo, sino porque Cristo nos ha libertado. Cristo nos ha hecho descansar de esto. Pero dice el Señor que a los que estarán a su derecha, ¿cómo les dirá? Venid benditos de mi Padre, dice. Heredad el reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino, esa gloria, esa patria celestial ya está preparada desde antes de la fundación del mundo. Pero es para las ovejas del Señor. Es para las ovejas. Entonces aquel que todavía no lo ha convertido el Señor en una oveja, se entrega a Cristo y el Señor lo transforma. El Señor lo cambia. Como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios renueva su vida. Dios cambia sus pensamientos, su corazón. Ahora es una nueva persona, como le dijo el Señor a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace otra vez no puede entrar en el reino de los cielos. Pero dice el Señor que dirá a los que estarán a su izquierda, es decir, a los cabritos, ¿cómo les dirá? Versículo 41. 25-41. Mire, dice, dirá a los que estarán a la izquierda. ¿Quiénes? Los cabritos. Apartados de mí, malditos, dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para nosotros, hermano. Pero el hombre irá ahí por seguir y obedecer la voz del maligno. El lugar que fue preparado para nosotros fue el cielo, el reino eterno. Por eso dice que fue preparado para nosotros desde la fundación del mundo. El infierno dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles, aquellos seres
pero el hombre por seguirlo a él, por obedecerle a él, dice el Señor, los malos serán trasladados al infierno, toda la gente que se olvida de Dios. Entonces, ese es el Dios de juicio y de justicia que nosotros seguimos. Él sabe distinguir entre el que le sirve y el que no le sirve. Ahora el cristiano, con ese juicio de Dios, sabe distinguir entre lo malo y lo bueno. Se aparta de lo malo y lucha por hacer el bien. No vamos a confundirnos. Dice, y amar misericordia. El cristiano tiene que ser una persona misericordiosa. ¿Qué es una persona misericordiosa? Es una persona que tiene compasión por los demás y que perdona. Perdona. Muchas veces nosotros recibimos heridas, recibimos ofensas, nos ofenden, pero ¿podemos vivir con eso en nuestro corazón? ¿Nos servirá de algo el odio, el rencor, el resentimiento? No, eso nos destruye a nosotros mismos, nos hace daño. Entonces el cristiano, si sufre una ofensa, si sufre un daño de alguien, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. ¿Por qué perdona? Porque es misericordioso. ¿Por qué se compadece de los demás? Usted ve a alguien en una situación difícil, le tiende su mano, no le cierra su corazón, lo ayuda, lo socorre, porque es una persona misericordiosa. Una persona misericordiosa no se deleita con la lucha de su hermano, no se deleita con la aflicción de su hermano. Lo lleva en oración. Si puede darle un buen consejo, se lo da. No se convierte en acusador de su hermano. El acusador es Satanás. Ese es el acusador de nuestros hermanos. Lo que hacemos es que lo ayudamos, le damos un consejo. Mire, hermano, eso que está haciendo no es correcto. Apártese de eso. Ore al Señor. No está bien lo que está haciendo. Bueno, ya cuando es una cosa, ¿verdad?, que es grave y que no se puede consentir tampoco con cosas sucias dentro de la iglesia, bueno, hay que ponerlo en las manos del que preside. No formar un bochinchón por allá, porque hay gente que lo que hace es eso. Forman su bochinchón por allá porque eso es lo que los deleita, ¿verdad? Pero no, si alguien es encontrado en algo grave, bueno, ahí están las autoridades de la iglesia para ver qué se va a hacer con esa persona. Si necesita una disciplina, si necesita un cortamiento, porque hay casos, la Biblia habla de cortamiento también, porque no se puede tampoco apadrinar lo malo. Pero hay cosas, hermanos, que lo mejor es, usted ve una debilidad en un hermano, usted ve una flaqueza, mejor llevarlo en oración. ¿Cuántos creen? Llevarlo en oración. Señor, ten misericordia de mi hermano, no permita que mi hermano se vaya a descarriar, se vaya a perder, se vaya a desencaminar. Dale temor en su corazón. Quita de él esa inclinación mala que tiene. Ayúdalo, Señor. Si podemos darle un consejo, le damos un consejo. Ese es misericordioso. El indolente se alegra del mal de otro. El indolente vive pensando cómo hacerle daño a otro, cómo vengarse de otro. Ese no puede caminar con Dios, porque Dios quiere caminar con gente misericordiosa. Y la palabra del Señor dice que la misericordia se gloría sobre el juicio, ¿verdad? Quizá merezca un juicio que se condene, pero el Señor dice que a veces, muchas veces, es mejor la misericordia, tener compasión con aquella persona, ver cómo se le puede ayudar, no cerrarle nuestro corazón. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 13. Amén. Juicio sin misericordia, dice. Hermano, todo lo que nosotros hagamos aquí, malo o bueno, aquí lo vamos a pagar. Y si no nos arrepentimos, hay otro lugar peor. Hay mucha gente que comete delitos e injusticia y pasan agachados. Pero un día tendrán que darle cuenta a Dios y del juicio de Dios sí no van a escapar, ¿verdad? Pero dice el Señor, juicio sin misericordia. ¿Cuántos quieren tener misericordia del Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor tenga misericordia de nosotros? Nosotros necesitamos de la misericordia de Dios todos los días.
Así lo decía el profeta Jeremías. Tus misericordias son nuevas cada día. Si no fuera por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Porque es que nosotros ofendemos a Dios de muchas maneras. Le faltamos a Dios de muchas maneras. Y usted en su conciencia sabe hasta dónde ha ofendido a Dios, hasta dónde le ha faltado. Y eso lo sabe Dios también. Pero mire, usted se arrodilla y le clama al Señor y le pide perdón. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Reconozco que no he actuado correctamente. He sido injusto con mi esposa. He sido injusto con mi padre. He sido injusto con mi hijo, con mi hermano. Señor, perdóname, Señor. Ayúdame a actuar con justicia y perdóname, porque uno tiene que reconocer delante de Dios, ¿verdad? Y el Señor, viendo su humillación, el Señor nos perdona. Esa es la misericordia de Dios. ¿Qué misericordia? No darnos lo que nosotros merecimos por nuestras malas obras. Porque merecemos por nuestras malas obras el castigo, la reprensión y hasta el juicio de Dios. Pero el Señor, al ver nuestra humillación, nuestro arrepentimiento, Él nos perdona. Y esa es la misericordia de Dios. Leamos ese versículo allá en Lamentaciones, creo que está, ¿verdad? Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Es por la misericordia, dice de Jehová, que no somos consumidos. Quiere decir que no, si no fuera por la misericordia del Señor, ya hubiéramos desaparecido, ¿verdad? Pero es por la misericordia, dice, que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Hay un versículo de Salmos que dice que hasta las nubes es su verdad y hasta los cielos su misericordia. O sea que la misericordia de Dios es más grande que la verdad. Está por encima de la verdad. La verdad es que por haber ofendido a Dios merecemos el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero en su misericordia, Él nos perdona. Él nos brinda otra oportunidad. Él nos tiende la mano cuando nos humillamos delante del Señor. Entonces, así como nosotros tenemos un Dios misericordioso, Él quiere que usted y yo también seamos misericordiosos. El Señor dice que tenemos que perdonar las ofensas de nuestro hermano, porque si nosotros no lo perdonamos, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. Por eso es que decía Jesús allá en el Sermón del Monte, decía allá en San Mateo capítulo 5, ¿verdad? Dice, bienaventurado, dice, hablando de las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos. Leamos, San Mateo 5 o 7. Mire, bienaventurados los misericordiosos. Hermano, no estamos hablando de aquellos casos donde hay que sacar a luz la maldad que pueda haber entre el pueblo, ¿verdad? Corregir lo malo. Pero mire que hasta para corregir lo malo, dice un versículo en Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Proverbio. Gracias a Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Mire, con misericordia. Por eso que decía el Señor por el apóstol Pablo, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Con misericordia y verdad. Hay que investigar bien primero. Decía en una parte también, ¿verdad? A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Yo no voy con el primer versión o bochinche que me traigan, yo voy a correr ya a sentenciar a alguien, a condenar a alguien. No, vamos a ver hasta dónde esto es cierto. Cuando hay una lucha en un matrimonio, yo no me puedo inclinar por uno de los dos.
No, yo tengo que escuchar a los dos. Después que yo escucho a los dos, entonces para ver frente a frente, porque una cosa es lo que dice a espalda del otro y es lo que dice el otro por acá. Otra cosa es cuando los dos están cara a cara. ¿Ah? ¿Ven? Yo era ciego al ciego, y ciego al ojo, a lo que yo sea padre, y de la causa que no entendía, informaba con diligencia. Mire, Job era un juez ahí en ese lugar donde él estaba. Y él daba testimonio cómo él actuaba, porque él tenía que, a veces, ¿verdad? Como juez que era, ahí en ese lugar. ¿A dónde es que me leyó mi hermano? Gracias a Dios. 29, 16. Gracias al Señor. A los menesterosos, dice era padre, ¿verdad? Y la causa que no entendía, me informaba con diligencia, para que sea siempre con la verdad. Por eso dice, ¿verdad? Con misericordia y verdad. Y verdad. Se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan del malos hombres. Entonces, en todo tiene que estar la misericordia. En el juicio hay que hacer un juicio, pero hay que hacerlo con misericordia. Y hay que hacerlo con verdad. Nunca apurarnos a algo, a admitir, a condenar a alguien solo porque alguien dice por ahí. A los ministros siempre nos aconsejaba el ministro Mora de eso. Y decía hay que tener mucho cuidado con los díceres, porque hay muchos díceres por ahí. Y él cantaba siempre un corito que decía, dice, en el dícer hay creyentes a millares por doquier, estos son desobedientes, ya se pueden conocer. Y si el dícer todavía no han podido abandonar, en vano toda porfía, Dios no le puede salvar. Andan diciendo. Y a la gente le gusta eso. Decía alguien, a mí no me gusta el bochinche, pero me entretiene. ¿Sí? Le gusta eso. Mira que tal cosa. Mira que fulanita aquí. Mira que sutanita allá. Y hay gente que se deleita en eso y se sienta horas a devorar a los otros. ¿Sí? A comérselo. Por eso que dice el Señor, cuidado que os mordéis y os coméis y os consumís. Entonces hay que tener cuidado. Alguien decía, no, la lengua se puso para usarla, pero hay que saber usarla también, ¿verdad? Porque la lengua lo puede llevar a la condenación eterna. El Señor dice, por tus palabras será juzgado, por tus palabras será condenado. Entonces hay que tener cuidado. Usar siempre de la misericordia. ¿Cuánto creen que es así, mis hermanos? Sí, con la misericordia, dice el Señor, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la última de las virtudes para andar con Dios, dice que es la humildad. Bueno, ya yo he hablado bastante y yo le voy a dejar a mis hermanos el resto, porque si no, me voy aquí hasta las 9. A mí la palabra de Dios, bueno, Dios me ayude, ¿verdad? Porque tengo que enseñar a mis hermanos, aconsejarla, pero yo también recibo, yo también estoy recibiendo, porque esta palabra no es mía, es del Señor. Y yo me examino en mi corazón también, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. La humildad. Y el primero que nos dejó ejemplo de humildad, ¿quién fue? Jesús. Y él lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. El soberbio vive siempre amargado, siempre vive deseando la venganza, deseando la ruina del otro. No, pero el humilde tiene descanso, tiene reposo, tiene tranquilidad, duerme tranquilo, come tranquilo. ¿Por qué? Porque él anda en humildad. Dice el Señor que la humildad nos da descanso a nosotros, ¿verdad? Pero la soberbia nos abate. Así dice el proverbista, que la soberbia abate a la persona. Entonces mejor es andar en humildad para poder caminar con el Señor, mis hermanos. ¿Cuánto queremos caminar con el Señor? Entonces Dios nos ayude. Juicio, misericordia y humildad. Tres grandes virtudes que Dios quiere que haya en nuestra vida para poder caminar con Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a estar de pie para darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial. Gracias.